Bien, espero que haya usted disfrutado la alabanza. Saludo a todos los que, más de 100 personas que nos están siguiendo en este momento, y sé que no son 100 personas, 100 conexiones, sino que hay más personas en casa, hay familias, hay personas reunidas que están adorando, alabando a nuestro Señor y vienen en este preciso momento atentos a escuchar lo que Dios tiene para decirles. Bueno, yo quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a estar hoy estudiando el versículo 17 al versículo 20 y quiero que le prestes mucha atención. El título de la enseñanza esta mañana es Ser como Jesús. Bueno, nosotros hemos estado haciendo al comienzo del año una serie de enseñanzas a la luz de las declaraciones que hicimos en el 31 de diciembre. Y si tú recuerdas, la primera declaración que nosotros hicimos, la segunda declaración que nosotros hicimos iban enfocadas a nosotros vamos a ser unos adoradores. La segunda, nosotros vamos a ser una verdadera iglesia, que es tu casa, tu familia, tu iglesia, y entendimos estas cosas. Ahora tenemos que hacerlo real. Pero la tercera declaración decía: creceremos más y más en ser como nuestro Señor Jesús. Yo quiero que todos en bendición abundante, los que nos escuchan, todos los que son miembros de IVAC Central y los que están interesados y los que, bueno, oiga, venga, ¿esto qué es? Sepan cuál es la meta y objetivo que tenemos como iglesia y que tenemos como persona. Si algo debemos lograr, si una meta debes tú buscar, es ser como ¿quién? Como Jesús, como nuestro Señor Jesús. No interesan las situaciones, no interesan las circunstancias, no interesa el momento o el tiempo. Nuestra meta debe ser siempre ser como nuestro Señor Jesús. Y quiero que esta mañana nos enfoquemos en esto. Cuando nosotros explicamos qué es una iglesia, algo que decíamos y que se mencionó es que no es un club, no puede ser un club. ¿Y cómo se manifiesta que esto no es un club? Pues uno, porque tenemos un objetivo, pero también porque tenemos una manera de vivir, tenemos una manera de comportarnos en esta realidad, en este mundo. ¿Y cómo es eso? Pues como vivió nuestro Señor Jesús. Si la iglesia, si tú no vives como nuestro Señor Jesús, en realidad no estamos llevando a cabo el evangelio, en realidad no estamos viviendo la palabra de Dios, en realidad estamos diciendo cosas que no son reales, cosas que son falsas. Y nos debe preocupar mucho esto, porque si el mundo está buscando algo, si al mundo algo le interesa, es que tú y yo seamos honestos, seamos de una sola pieza. Si decimos algo, pues que lo demostremos. El mundo está lleno de muchas cosas que dicen ser, pero no son, que dicen hacer, pero que no hacen. Ahora, esa no debe ser la condición que tú y yo tengamos. Y antes de entrar en todo esto que viene a continuación, quiero que leamos entonces la escritura y leamos el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, y quiero que estés muy atento. Quiero que, y probablemente tú ya lo has escuchado muchas veces acá en este púlpito, en las transmisiones o cuando has venido al auditorio. ¿Qué es lo que hace IVAC Central? ¿Qué es lo que los caracteriza a ellos? Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Queremos vidas transformadas, queremos vidas cambiadas, queremos vidas que reflejen a Cristo Jesús. Otra manera de decirlo, queremos vidas santas, queremos vidas de creyentes que en todo momento el que los ve, el que los examina, el que mira su conducta, queda sorprendido porque dice: esta persona es íntegra, esta persona es ética, esta persona tiene una moral alta, esta persona hace las cosas correctamente. Y no implica que nunca te vayas a equivocar, implica que luchas para no equivocarte, que tratas con todas tus fuerzas, y si llega ese momento reconoces, pero cambias. Eso es lo que nosotros debemos, lo que la gente debe ver de nosotros. Y la primera pregunta sería: ¿eso es lo que ve la gente en ti? Eso es lo que la gente, cuando se habla de ti, porque la gente habla, entonces la gente se pone a hablar: mire que fulanito, o mire que sutanita, o mire que no sé qué. Cuando la gente habla de ti, ¿qué puede decir? ¿Qué es lo que dice? Y eso que se pasa en tu mente, esa respuesta que hay en este momento a esa pregunta que yo estoy planteando, es la que te debe preocupar, y es la que vamos a tratar de hoy responder y atacar. No solamente qué es lo que dice la gente de mí, sino cómo yo puedo ser lo que debo ser. Eso es lo que queremos esta mañana trabajar aquí, tratar. Así que
Vamos a leer entonces Mateo capítulo 5 del versículo 17 al versículo 20. Dice así la escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos en el Sermón del Monte. Ya hemos hablado algunas cosas del Sermón del Monte, pero es importante como recalcular algunas, recordar algunas cosas que hemos dicho del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso más largo de nuestro Señor Jesús a un público. Es un sermón, una enseñanza. Nuestro Señor está enfocándose a un grupo de personas que le están siguiendo, que han aceptado su mensaje, y entonces ahora les está explicando qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Así que en los primeros versículos del capítulo 5 tú encuentras una descripción de las características de los discípulos del Señor Jesús. Son los que pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos. También describe cómo es que el mundo va a reaccionar o cómo el mundo trata a los creyentes, y entonces dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Así que una cosa importante que debes saber es que ser cristiano va a traer una reacción del mundo, y esa reacción del mundo no es la más agradable. Ahora, ¿cómo reacciona el cristiano frente a ese mundo que lo rechaza? Él es la sal y Él es la luz del mundo. Pero entonces, cuando nuestro Señor Jesús está enseñando, cuando nuestro Señor Jesús está proclamando el mensaje, se levantan muchas preguntas y su misma persona genera cierta incertidumbre en todos los que lo escuchan. Usted sabe, cuando Él le preguntó, y eso lo mirábamos, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Juan el Bautista, uno de los profetas, Jeremías, ¿quién sabe? No había claridad exacta de quién era nuestro Señor Jesús, y tampoco y también había dudas frente a lo que Él enseñaba con respecto a lo que los judíos creían. Y esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender estos versículos que acabamos de leer. Nuestro Señor Jesús está enseñando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya tiene una revelación de Dios, que es la ley. Ya tiene todo esto, y entonces cuando aparece un nuevo maestro, nuestro Señor Jesús, la pregunta que ellos se hacen es: ¿esto está de acuerdo a lo que nosotros conocíamos o esto es diferente? ¿Esto qué será? Así que esos versículos que acabamos de leer responden esa pregunta, y nuestro Señor Jesús se anticipa a lo que ellos se pueden preguntar. Así que Él dice ahí en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar. Y eso es lo primero que yo quiero que tú tengas en cuenta en lo que acabamos de leer. Esos versículos que leímos hace un momento reflejan cuál es la actitud de nuestro Señor Jesús frente a la ley, al Antiguo Testamento. Pero antes de entrar en materia, yo quiero que tú reflexiones en lo siguiente. Quizás cuando escuchaste hace un momento que yo dije: la meta más importante en tu vida es ser como Jesús, entonces en tu mente quizás se llegaron algunas preguntas, algunas incógnitas, como por ejemplo: bueno, ¿es posible ser como Jesús? Si aquí nos han dicho que Jesús es perfecto porque era Dios, ¿quién puede ser como Jesús? Ahora, ¿eso no será solamente un ideal? No una cosa que deba ser real, sino un ideal. Probablemente eso también se pasó por tu cabeza. Ahora, ¿y cómo es que se hace eso? ¿Qué tendría yo que hacer para ser como Jesús? Quizás todas estas preguntas y otras más aparecen en tu mente, surgen en tu corazón, porque claro, cuando nos confrontan a esto y nos dicen: la meta más importante de nuestra vida es ser como Jesús, el asunto es: bueno, ¿y cómo era Jesús? Y después, ¿cómo yo hago esto? Y el primer choque que tenemos es que Jesús era perfecto.
El primer choque que tenemos es que Él nunca falló, es que Él nunca cometió pecado. Ese es el primer choque. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué camino debo yo tomar? ¿Será que, como la salvación dicen que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, será que no tengo que hacer nada? ¿Solamente con creer? ¿Será que esto de la santidad o de esto de ser como Jesús es una experiencia? ¿Es algo que yo siento y no algo que yo tenga que hacer? Y todas esas dudas, preguntas que quizás salen de tu corazón o han llegado a tu mente o que quizás no te has hecho en este momento, pero seguro llegarán. Todas esas son las que pretendemos esta mañana responder. Y para eso necesitamos entender cuál era la relación que nuestro Señor Jesús tenía con la ley y cómo nuestro Señor Jesús a nosotros nos capacita para cumplir la ley y ser como nuestro Señor, ser como Él. Así que quiero que te fijes en tres cosas. Primero, Jesús y la ley. Entonces dice el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y entonces nuestro Señor Jesús, como le decía hace un momento, Él se anticipa a las posibles preguntas que la gente se estaba haciendo. Este Señor está predicando algo que hace que la ley quede anulada. Esa palabra abrogar es anular. Esa palabra abrogar puede ser también como destruir, como quitar, como invalidar la ley, como darla ya por terminada. Y entonces el Señor Jesús lo primero que dice: no piensen que he venido a abrogar la ley. Él no vino a quitarla ni a invalidarla, Él vino a cumplirla. Pero antes de seguir adelante necesitamos saber: ¿y qué es la ley? ¿Qué son los profetas? Ahí en el versículo dice: no he venido para abrogar la ley o los profetas. Bueno, en el momento en que nuestro Señor Jesús está hablando, la manera en que ellos se referían a todo el Antiguo Testamento que tú y yo conocemos hoy era la ley o los profetas. En algunos otros pasajes se le llama la ley simplemente, en otros se llama la ley, los profetas y los salmos, pero estas tres designaciones, o dos o una, hacía referencia a todo lo que tú hoy día conoces como el Antiguo Testamento. Las personas, y hay mucha gente que hoy día piensa y cree que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros porque pues es antiguo, ¿no? Y además nosotros somos del Nuevo Testamento. Además nosotros no somos israelitas. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Entonces han pensado que el Antiguo Testamento solamente es un libro de historia que nos permite conocer algunas cosas, pero en realidad lo que nos importa es el Nuevo Testamento. Por eso usted escucha argumentos como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, eso es solo del Antiguo Testamento. ¿De dónde sale ese argumento? Pues ellos creen simplemente que el Antiguo Testamento nada tiene que ver. Y el Señor Jesús, en este primer versículo que estamos estudiando, está estableciendo una verdad. Yo no vine a quitar, a invalidar, a destruir, a dar por terminada la ley. No, yo vine a ¿qué? A cumplirla. Y la primera reflexión que tenemos que hacer es la siguiente: hermano, la Biblia es completa, no es solo el Nuevo Testamento, es también el Antiguo Testamento. Y si tú quieres crecer espiritualmente y quieres parecerte a nuestro Señor Jesús, debes respetar el Antiguo Testamento así como valoras y aprecias el Nuevo Testamento. Esa es la primera reflexión que tú y yo tenemos que hacer. Y entonces la pregunta es: ¿te da pereza leer el Antiguo Testamento? Cuando llegas a Levítico, Números, Crónicas, donde están las genealogías, ay, qué jartera, esto es lo que piensas tú. Pues bueno, nuestro Señor Jesús está hablando de la ley, de los profetas, y eso incluye todo eso, y Él valoraba, apreciaba. Es más, nuestro Señor Jesús, vamos a ver, establece que esa palabra de Dios es eterna, la ley. ¿Te saltas cosas que no te gustan? No, es que yo amo el Nuevo Testamento. Amén, qué bueno que amas el Nuevo Testamento, pero la Biblia es completa. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús acá. La ley y los profetas no vine yo a quitarlos o a invalidarlos, vine a ¿qué? A cumplirlos. ¿Y cómo fue que nuestro Señor Jesús cumplió la ley? ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesús hizo realidad estas palabras que está diciendo? Bueno, en primer lugar, nuestro Señor Jesús cumplió la ley en su nacimiento.
Y usted puede ver todas las profecías y ahí el libro de Mateo, los primeros capítulos, usted se da cuenta y el Señor Jesús se le apareció a tal y el ángel se le apareció a tal, el ángel se le apareció a tal, a la Virgen para que se cumpliera la escritura y Jesús, nuestro Señor Jesús junto con sus padres fue enviado a Egipto para que se cumpliera la escritura y después cuando vino para que se cumpliera la escritura y esa es una frase muy común en Mateo, para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera la escritura. Es más, una de las preocupaciones del Evangelio de Mateo es poder explicarle al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías prometido, que Él era el cumplimiento de las profecías. Por eso aparece en el libro de Mateo muchas veces esa palabra, para que se cumpliera la escritura. Y aparece esto del Sermón del Monte en donde precisamente nuestro Señor Jesús coloca y establece cuál es su posición frente a la ley. Entonces, su nacimiento virginal en el lugar que fue, cumpliendo todas las profecías, fue la manera en que nuestro Señor Jesús cumplió la ley, pero también en su vida. Ahorita, en un rato, vamos a ver qué es lo que nos enseña la ley, pero ya déjame decirte que nuestro Señor Jesús en su vida cumplió perfectamente la ley porque vivió sin mancha y sin pecado. Pero otra manera en que nuestro Señor Jesús cumplió la ley fue precisamente en su muerte, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. El alma que pecare esa morirá. La cruz es el cumplimiento de la ley a rajatabla. La humanidad pecó, debe morir, pero ¿quién murió? Cristo. Así que la cruz es el cumplimiento de ¿qué? De la ley. Fíjate eso. La cruz lleva al cumplimiento de todas las cosas que se habían dicho en el Antiguo Testamento. Si pecas debes pagar con sangre, si pecas debes remitir tu falta con una víctima vicaria o una víctima en reemplazo tuyo. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién lo cumplió? Nuestro Señor Jesús. No solamente cumplió las profecías acerca de su nacimiento, sino cumplió las demandas de la ley al vivir en santidad y las demandas de la ley cuando se cometía un pecado. Así fue que nuestro Señor Jesús cumplió la ley. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender en este primer versículo. Que tenemos una relación con el Antiguo Testamento, que tenemos una relación con la ley, que de una u otra manera, si queremos parecernos a nuestro Señor Jesús, debemos, al igual que Él, cumplir la ley. Ahora, si la ley fue cumplida por Cristo, entonces, ¿qué tiene que ver esta ley con nosotros? Porque ciertamente nosotros hemos enseñado y en la Escritura aparece, y quizás eso genera alguna confusión, en que la salvación es por gracia, por fe y no por las obras de la ley, y que la letra mata más el espíritu vivifica, y todo esto es verdad, pero también si no comprendes a cabalidad qué es lo que están queriendo decir ahí los escritores de la Biblia y qué es lo que nuestro Señor Jesús pide e hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pues vas a llegar a un error. Errores como, por ejemplo, y eso es que el problema de el conflicto que hay entre las obras o la ley y la gracia. Entonces algunos piensan que la salvación solamente se gana por cumplir las obras y las demandas de la ley. Bueno, si tú eres creyente ya estás no en este lugar, pero si tú no eres cristiano, probablemente estás pensando que para ir al cielo necesitas ser bueno, hacer cosas buenas, necesitas ganarte. Y es más, todo el contexto católico religioso que tenemos, donde hemos nacido, nos lleva a pensar de esa manera, que tienes que hacer obras para ganar la salvación, que tienes que subir a Monserrate de tal manera porque así vas a ganar la salvación. El que peca y reza empata. Entonces, no, pues cometí un pecado, rezo tantas veces y ya empaté, y piensas que esa es la manera en que vas a ser ¿qué? Salvo. Pues déjame decirte que así no es. Esa no es la manera correcta. Ahora,
También los que son creyentes quizás están pensando por el otro lado, el otro extremo. Eso, la ley nada tiene que ver, eso es solamente gracia, solamente fe. Y entonces se cae en herejías como por ejemplo que no importa cómo vivas, tú ya eres salvo. No importa los pecados que cometas, tú eres salvo. Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es solo amor, Dios es sola bondad. Y entonces cristianos que no luchan para dejar sus pecados, cristianos que son mediocres en sus disciplinas espirituales, cristianos que llevan 5, 10, 15, 20 años con los mismos pecados y simplemente están pensando que pues Dios me ama. Es que no, la salvación es por fe, dice no por obras para que nadie se gloríe, pero se olvidan del siguiente versículo, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se olvidan de ese versículo, les gusta el anterior, pero el siguiente no. Y entonces ellos no han aprendido a luchar contra su carne, a sujetarla, a dominarla, a vencer. No, todo es por gracia. Somos salvos por gracia. Pero la verdad es la siguiente, que la ley no es y nunca lo fue el camino para la salvación. No es y nunca lo fue. La ley no fue dada para la salvación. No, la salvación siempre fue por fe. Siempre. Bueno, y no puedo dar más detalles acá de esto, al respecto de esto, pero en un momento lo miraremos en todo detalle. Pero la ley no fue dada para eso, ¿no? Por el contrario, el camino para la salvación solamente es por fe, por gracia. Pero una vez que eres salvo, y atento a esto que estoy diciendo, una vez que has recibido a Cristo Jesús, una vez que has entregado tu vida a Él, debes vivir como Él, y eso es cumplir la ley. Y entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo se hace? Ahora miremos el versículo 18. Porque cuando nosotros leemos, acabo de decir que la ley nunca fue dada para la salvación, y por el contrario el camino para ser salvo es la fe. Pero una vez que eres salvo debes cumplir las demandas de la ley. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios. Y entonces, a ver, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Mire lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús acá? Mire, si hay una verdad es que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios se ha de cumplir, la ley se ha de cumplir. No. Y entonces, ¿dónde queda aquello de que espere, que no, es que ahí hay cosas que son inválidas, hay cosas que son, ahorita vamos a mirar un poco en detalle eso? ¿Dónde queda? Pues bueno, queda en el piso, porque nuestro Señor Jesús está diciendo que se ha de cumplir todo lo que está en la ley. Y mire el detalle, dice ni una jota ni una tilde. Yo hace unos días mencionaba que precisamente se estaba refiriendo, esa jota en realidad es el yud, la letra más pequeña del hebreo, y esa tilde era una pestañita que se le hacía a las letras hebreas para poder distinguirlas de la una de la otra, una pequeña muesquita y pestañita. Y él está hablando es que hasta esas cosas tan pequeñas se han de cumplir. Y entonces, si el Señor Jesús dice esto, ¿qué derecho tenemos nosotros para decir que hay cosas en el Antiguo Testamento que no se han de cumplir o que nada tienen que ver con nosotros? No, la voluntad de nuestro Dios es que si tú eres salvo, vivas conforme a la ley. Y ahora, bueno, pastor, ¿pero qué es la ley? Bueno, te voy a decir tres cosas en resumidas cuentas de lo que es la ley. Bueno, el Antiguo Testamento está dividido por secciones, y entonces, aunque los judíos no tenían tantas divisiones como nosotros, que tenemos Pentateuco, libros históricos, poéticos, etcétera. No, ellos tenían simplemente básicamente tres divisiones, que eran la Torá, la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos los profetas, y luego los escritos, que era donde estaban los salmos y proverbios y todas estas cosas. Así que cuando el Señor Jesús dice ¿qué es la ley? Se está refiriendo a todo ese conjunto de escrituras, y ese conjunto de escrituras se puede dividir en tres cosas principales. Primero, se habla de una ley ceremonial. ¿Y qué es la ley ceremonial? Y entonces, cuando tú lees Levítico, tú encuentras todas las cosas que tenían que hacerse para los sacrificios,
que si usted cometió un pecado tiene que comprar un chivo así y llevarlo y tiene que ser degollado de esta manera, que si fue tal pecado entonces que una vaca así y esa vaca tiene que ser sacrificada de tal manera y el sacerdote tiene que esparcir la sangre en el altar y después llevarla tal. Bueno, eso es una cantidad de cosas que cuando uno las lee sin entender eso y sin comprender su relevancia para lo que pasó con nuestro Señor Jesús, uno hasta se aburre. ¿Cómo así esto qué es? Y que ofrendas de paz y que ofrendas que mecidas, bueno, esto es una cantidad de cosas ahí. Y esa es la ley ceremonial que regía el culto y la forma de hacer remisión por los pecados. Eso se cumplió. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso tú y yo no lo guardamos ya. Por eso cuando se comete un pecado no tenemos que ir a buscar a la plaza de mercado a ver, voy a comprar una paloma o cualquier animal para sacrificarlo por mi pecado. Ya no lo hacemos porque el libro de Hebreos enseña que un sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Uno por todos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Así que eso ya no lo guardamos porque ya se cumplió. ¿En quién se cumplió? En Cristo. Cada vez que tú participas de la cena, cada vez que tú recuerdas y pides perdón y Señor, gracias porque me has perdonado, tú estás acudiendo a eso que se hizo una vez y estás cumpliendo esa ley, ya la estás cumpliendo. Esa es la primera ley. No la guardamos porque ya se cumplió en quién, en Cristo Jesús. Es decir, la cumplimos en Él, pero no tenemos que ahora hacer esas cosas de sacrificar. Imagínense ese reguero de sangre por acá, no, horrible. Entonces una de las funciones de los pastores de hoy día sería, tocaría tomar un curso en el matadero, cómo matar, para poder, imagínense si estuviéramos en esas, pero gracias a Dios no. La segunda ley es la ley civil y es la ley que regía al pueblo de Israel en cuanto a las demandas de justicia y administración que el pueblo debía tener. Bueno, nosotros tampoco guardamos esa ley por una razón simple, porque Israel, ahora el Israel ya no es étnico, ya no es una nación, sino que, dice el apóstol, el verdadero Israel son los que han nacido de nuevo, es decir, ahora la iglesia se convierte en el Israel y entonces las naciones gentiles incluyen esto. No guardamos cosas que decía ahí, por ejemplo, el año sabático, el año del jubileo. Y entonces cada 50 años había que devolver todas las tierras y ese año no se trabajaba y no se cosechaba. No lo guardamos. ¿Por qué no se guarda? Porque uno, primero se cumplió en Cristo Jesús. Él en realidad es nuestro descanso. Él en realidad es nuestro jubileo. Él. Pero en segundo lugar, porque nosotros no somos israelitas. Pero las leyes civiles sí nos demarcan una cantidad y una serie de principios, como por ejemplo la misericordia, que si tú eres un jefe y un patrón debes pagar el día que corresponde, no atrasar el salario, que debes pagarlo justo. Reglas de justicia, que si hay un delito se debe pagar y que si hay una condena esta debe ser proporcional al delito que se cometió. Esto sí lo entendemos y lo guardamos y lo obedecemos como principios éticos, pero como tal lo judicial y lo civil que había en Israel no lo cumplimos. Ya se cumplió ¿en quién? En Cristo Jesús, pero sí entendemos los principios morales y éticos. Así que ya estamos entrando en algo, eso sí hay que cumplir algunas cosas de ahí, claro que sí. Y la tercera cosa es la ley, la tercera división de la ley es la ley moral. Y la ley moral es la que te exige a ti cómo debes vivir, tu integridad. Esa ley moral está resumida en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y la ley moral está resumida en cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas con ¿quiénes? Con los demás. Esta ley moral sí la debemos cumplir. Esta ley moral sí es necesaria ser llevada a cabo. Muchos de las recomendaciones del apóstol Pablo y de los apóstoles a las iglesias precisamente era que eso. Es más, el Señor Jesús le dijo a alguien que le preguntó cuál era el mandamiento más grande: amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Así hay una demanda, una exigencia para nosotros. Se pide en la escritura, pero además porque esa ley está inscrita en nuestros corazones. Esa ley moral es la que tu conciencia te dice qué está bien y qué está mal. Todos, no importa si eres o no eres cristiano, sabemos que no se debe matar. Todos.
Si eres cristiano lo encuentras ahí en la Biblia, el sexto mandamiento: no matarás. Pero si no eres cristiano, también sabes que quitar la vida a otro ser humano está mal. Aunque niegues o no te interese que Dios es el que haya establecido estas leyes, ahí está. Y entonces, la ley ceremonial se cumplió en Cristo Jesús. Tú y yo no la debemos llevar a cabo porque ya en Él es el sacrificio. Cada vez que participas de la cena estás recordando esto, que hubo un sacrificio que es para siempre. La ley civil no la cumplimos porque no somos el pueblo de Israel, pero sí eso nos enseña principios de justicia, de equidad, de misericordia, de caridad, y debemos cumplirlos. Y la ley moral también la debemos cumplir, esa permanece, esa debemos llevarla a cabo. Así que cuando nosotros pensamos que la ley, que no sé qué, las obras y que esto no funciona, tenemos que hacer una distinción. Espera, hay cosas que ya se cumplieron en Cristo nuestro Señor Jesús y hay cosas que Él las cumplió, pero que nosotros debemos llevar a cabo. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace esto? Si queremos ser como Jesús, entonces nuestra tarea es cumplir la ley. ¿Y cómo? Así que el segundo punto de mi enseñanza es tú y la ley. Mira lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y tú necesitas cumplir la ley, no como lo cumplieron los escribas y los fariseos. ¿Y cuál era el camino de los escribas y los fariseos? Bueno, resulta que esta gente eran los santos por excelencia. Si había un modelo de santidad en Israel, si había un modelo de conducta que había que mirar y examinar, era quienes, los escribas y los fariseos. Eran personas que a rajatabla cumplían la ley. Es más, dice Martin Lloyd Jones, que tan al extremo llevaron las cosas que ayunaban 2 veces por semana. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente colocaba ayunar 1 vez al año. Ellos, no, 2 veces por semana. Recuerden aquel hombre que fue al templo y yo no soy como este publicano, yo ayuno 2 veces por semana. Mire, diezmaban hasta de las hierbas. Si alguien había un modelo de conducta, era quienes, ellos. La gente cuando los podía mirar podía decir, no, si hay que ser santo, mire estos cómo cumplen. Eso se sabían las cosas, hacían las cosas, las cumplían. Pero el Señor Jesús dice, no hagáis como ellos. Mateo capítulo 23 nos muestra las críticas que nuestro Señor Jesús hace al camino de los fariseos. Y ese camino de los fariseos, el problema era uno. Ellos tenían varios defectos, pero empecemos a enumerar. El primero era que ellos hacían las cosas por hipocresía. Ellos entonces decían y no hacían. Esos eran el que predica y no aplica. Le decían haga esto, y ahí el Señor Jesús dice, ustedes les colocan a los seguidores unas cargas pesadas que ustedes ni con un dedo las quieren mover. Hipócritas. Pero además les gustaban los títulos. Ellos querían ser conocidos. Ellos hacían las cosas para ser vistas, para ser vistos por los hombres. Y entonces yo ayuno y hacían bulla cuando ayunaban. Yo oro y hacían bulla cuando oraban. Daban la ofrenda o el diezmo y hacían que las monedas cayeran durísimo para que todo el mundo dijera, uy, que es que dio hartas. Si eso era así, sacaba así la billetera y contaba los billetes, porque lo que les interesaba a ellos era que los demás vieran lo que estaban haciendo. Su preocupación más grande era ser vista por los hombres. Inventaron además tradiciones y fórmulas para invalidar, y el ejemplo más claro ahí, usted sabe, el quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces el Señor Jesús les critica que ellos inventaron una manera para invalidar ese mandamiento, y es que, padre, no te puedo ayudar porque lo que yo te iba a dar a ti ya lo dediqué a la iglesia, al templo, así que pues... Y de esa manera, dice el Señor Jesús, ustedes haciendo esto por sus tradiciones ahora invalidan la ley.
Se inventaron cosas para invalidar la ley. Y recuerde que tan exagerados eran que se lavaban las manos, y ahí los evangelios nos cuentan que se lavaban las manos cuando salían a la calle. Ellos eran buenos para vivir hoy en la época del COVID, ¿oyó? Porque se lavaban las manos muchas veces y por todo y por aquí, porque estaban preocupados por lo exterior, pero no por lo interior, que fue lo que dijo el Señor Jesús. Ese es el problema. Y sabes, cuando nosotros decimos que tú tienes que ser como Jesús, podemos equivocarnos igual que los fariseos y pensar que es lo que se ve, pensar que es lo que la gente ve de mí, buscar ser nombrado el santo, buscar ser nombrado el, mire, este hermano sí que es, ay, qué tan santo. Hacer, proclamar y hacer bulla cuando hacemos algo bueno. Creemos que ser santo es un ministerio, creemos que ser santo es una función en la iglesia. Ese es el camino de los fariseos. Creemos que es tener la apariencia de que todo está bien. Y hay gente que vive de apariencia, ¿sí sabía? Hay gente que en sus negocios es pero mala, pésima, no paga sus deudas, hace negocios re mal, tiene muy malas referencias con respecto a los negocios, pero usted los ve y eso se visten pero perfectamente en la iglesia. Eso nada, eso no interesa, eso es como otro mundo aparte. No, amén, sí Señor, te alabamos. Como otros que tienen su hogar, su relación con sus hijos, su relación con los padres o con la familia extendida, vuelta a un desastre, pero ellos en la iglesia alaban a Dios, sirven, porque creen, ellos al igual que los fariseos, creen que la santidad, que ser como Jesús, es algo que solamente está afuera. ¿Es así como tú piensas? Y ahí mismo en ese capítulo 23 de Mateo, el Señor Jesús le dijo: hagan todo lo que les dicen los fariseos, pero no hagan como ellos, que son hipócritas. Así que, ¿qué es lo que está queriendo decir nuestro Señor Jesús? También lo externo importa, pero sobre todo lo interno. Es lo externo y lo interno, y aquí necesitamos hacer algunas distinciones y aclaraciones. Nadie que esté bien en su interior refleja algo malo en su exterior. Por el contrario, alguien puede reflejar algo bueno en el exterior y en el interior estar mal. Fariseos, ahí está el ejemplo. Así que si tú en algo tienes que trabajar, es en donde, en tu interior, acá en el corazón, en lo profundo. Y a eso es lo que ataca el Señor Jesús. Y los siguientes versículos del Sermón del Monte: entonces oísteis que fue dicho, no matarás. Sí, claro, yo no mato aquí a alguien como una acción, como un hecho. Y él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje y llame necio o lo trate mal, ya cometió asesinato. ¿Perdón? Y entonces, si tú quieres cumplir la ley, no solamente es algo externo, sino que debe ser algo interno. Y aquí hay más problemas, porque lo externo es más fácil de evidenciar, lo externo es más fácil de mostrar, lo externo es más fácil de una u otra manera de alcanzar, pero lo interno. Y yo he dicho aquí varias veces que hay una canción, eso ya es vieja, de Alejandro Sanz, y él dice: cuando nadie me ve puedo ser y no ser. Y a veces esa es la realidad de muchos creyentes. Alguien ha dicho que la religión verdadera es lo que es cuando nadie te ve. La religión verdadera es lo que eres, es lo que haces cuando nadie te ve. Así que si eso es cierto, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces cuando estás a solas? ¿Qué es lo que miras cuando estás en el computador y nadie te está viendo? ¿Qué es lo que dejas que tu mente divague y piense y haga donde nadie puede entrar? Eso es la verdadera religión. Y a eso es lo que el Señor Jesús está atacando.
Y entonces la pregunta para ti esta mañana es: ¿estás como los escribas y fariseos? Solamente externo. Y mira el versículo 20 de Mateo 5, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y lo que estaba diciendo, ¿y cómo podemos hacer algo mayor que lo de los escribas y fariseos? Pues preocupándonos no solo por lo exterior, sino por lo interior. Y entonces, si tú crees que venir a la iglesia cada domingo y llegar temprano y acatar las recomendaciones que nosotros hacemos, llega temprano, cumple, mantén el distanciamiento social, si tú crees que eso es ser santo y no te has preocupado por tu interior, por controlar los pensamientos de odio, de rencor que hay en tu corazón, por no controlar la envidia, por no controlar la lujuria, si no has trabajado con eso, no eres santo. Y necesito ser mucho más claro en esto. Si tú no cumples las demandas de la ley, las demandas éticas y morales de la ley, si tú no vives como nuestro Señor Jesús, probablemente es que no eres salvo. Y lo repito y hago ese silencio intencionalmente, porque tú tienes que pensar: ¿cómo estoy viviendo? Y si el reflejo de tu vida es pecado, constante pecado, probablemente no has nacido de nuevo, lo que implica que no eres salvo. Porque aquí lo dice bien claro: si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Así que no pretendas pensar que solo es por gracia y por amor y no importa cómo yo viva en esta vida. No, Señor, el que es salvo vive bien en esta vida, aprende a hacerlo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tu vida refleja tu salvación? ¿Tu vida refleja tu salvación? En tercer lugar, quiero que te fijes: ser como Jesús. ¿Qué es ser como Jesús entonces? Te decía hace un momento que la meta más importante en tu vida es ser como Jesús. Esa es la meta más importante para el cristiano. Ahora, y vuelvo a decir, si aquí hay alguien que no es creyente, que nos está escuchando, viendo, mira, qué bueno que estás acá. Y si hay una meta que debes buscar en tu vida, no es lo profesional, no es lo material, aunque eso es bueno que lo logres, no es lo fundamental, es que seas como Jesús. ¿Y cómo tú puedes ser como Jesús? Pues primero es entregarle tu vida a Él. Y es lo mismo para el cristiano, es volver otra vez ¿a quién? A Cristo Jesús. Intentar ser bueno por tus propias fuerzas es imposible. Intentar luchar con tus pasiones, intentar luchar con tus pecados, con todas esas cosas, concupiscencia que hay en tu interior, por ti mismo te va a llevar al fracaso. Y precisamente la ley tiene unas utilidades. Lo primero que hace la ley, para que comprendas esto, es que nos muestra quién es Dios. Y entonces cuando la ley muestra toda esa santidad y todas esas exigencias, nos está mostrando a quién, al que lo hizo. Y el que lo hizo entonces es perfecto, es santo. Dios es santo. Pero también nos dice la ley qué es lo que Dios espera de nosotros, porque cada demanda de la ley es la voluntad de Dios para ti. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, lee la Biblia, ahí la vas a encontrar. No necesitas una cosa extraña ni rara, ahí está, ahí la vas a encontrar. Pero también la Biblia, la ley, perdón, nos muestra y nos enseña nuestra incapacidad. Y esto es lo importante, porque cuando tú te enfrentas con la ley, con las demandas de la ley, inmediatamente descubres que eres incapaz. Por eso es que la ley no salva a nadie. Nunca fue el camino. La ley simplemente colocaba un límite al pecado, colocaba un límite a normas de conducta y de vida para el pueblo, pero nos mostraba nuestra incapacidad, porque bien lo dice la Biblia, cuando te dice no codiciarás, te diste cuenta que eras una persona codiciosa. Cuando te dice que no matarás, te diste cuenta que eras una persona que mataba. No, nunca física, pero sí con la lengua, sí con tus pensamientos, sí con el menosprecio. Te diste cuenta que cuando la Biblia dice no debes ser envidioso, no codiciarás, ahora es que
no dices, no lo manifiestas, pero ves progresar a otros y hasta te gustaría que les fuera mal y ahí te alegrarías. Como que no es bueno que otros progresen, mejor que todos estemos pobres. ¿Te diste cuenta de eso? Cuando te leíste o cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, delante de mí, te diste cuenta que eres la persona más idólatra. Porque, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposo, me amo a mí mismo, amo el dinero, amo cualquier cosa y siempre está por encima de Dios. Y entonces te diste cuenta de la incapacidad que tienes de cumplir las demandas. Por eso la cuarta función de la ley es llevarte humillado ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque Él sí la cumplió. Él murió por ti para salvarte, pero para capacitarte, y esto es lo más importante que quiero que aprendas esta mañana, para capacitarte a cumplir la ley. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él muere en la cruz del Calvario, se cumple el castigo, pero aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesús por fe, como dice Juan capítulo 3, nacemos de nuevo. ¿Y qué es ese nacer de nuevo? Que nuestro corazón es cambiado, que allá en el interior pasa algo y entonces tú ya no deseas el pecado, sino que ahora tienes hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Que estás dispuesto a decir, Señor, no quiero pecar y si es así, mejor llévame al cielo porque no quiero fallarte a ti, ayúdame. Hambre y sed de justicia. Que no estás dispuesto a vivir con un pecado oculto, que aunque te cueste, tú lo vas a cambiar, que aunque te confronten muchas cosas, tú estarás dispuesto a asumirlas porque sabrás, yo no quiero vivir mal, yo quiero vivir para Dios. Y tú sabes que en tus fuerzas no los puedes hacer, por eso te humillas y dices, Señor Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Pero ahora lo puedes hacer, ¿por qué? Porque estás capacitado para, y además tienes el poder de Dios obrando en ti. Entonces, ser como Jesús es cumplir la ley. Cumplir la ley es vivir como vivió nuestro Señor Jesús. Y para poder vivir como vivió Él, necesitas nacer de nuevo. Y si tú no eres creyente, ese es el camino. Si no eres creyente, necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús y decirle, perdóname, te necesito en mi corazón. Y entonces un milagro sucederá en ti. Tus deseos, tus motivaciones cambiarán. Mire, yo escucho gente que me cuenta historias de esto, y yo mismo las he visto, esos milagros. No, es que a mí me gustaba el baile y de repente, yo no sé, eso fue cambiando y ya me dejó de gustar y no, ya no. Otros que eran alcohólicos de repente empezaron a sentir, no, el trago empezó, no me gustaba ya. ¿Y cómo hace eso usted para que no le guste? Es Cristo Jesús. Rendirte a Él, cambia tu interior y ahora te capacita para hacer las cosas bien. Porque la tentación del alcohol estará siempre ahí. La tentación para los que luchan con la pornografía siempre estará ahí. Pero ahora tú tienes la capacidad de decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu te capacita, porque eres nuevo y ahora puedes vencer esas cosas. Aleluya. Y probablemente si hay cristianos esta mañana que están luchando con pecados hace mucho tiempo, es porque no han entendido esto, que en Cristo son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y ahora tienen el poder para vencer, son más que vencedores. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Algunos quisieran que cuando viene un mal pensamiento, como que Dios los dejara inconscientes. ¡Pum! ¡Ay, amén! Dios me libró de eso. Y entonces viene otro pecado, no sé, dar clic en una página de pornografía y entonces, ay, Dios me partió el dedo y ya no lo vi, aleluya. No, eso no funciona así. Tú ahora tienes la capacidad ¿para qué? Para decir, no lo voy a hacer, para decir, no voy a mirar esto, para decir, no voy a pensar de esta manera. Es lo que Dios te ha capacitado a ti para hacer. Por eso cuando se hace la demanda, ser como Jesús, sed santos porque yo soy santos, Dios lo dice porque Él tiene toda la plena seguridad que si acudimos a Cristo Jesús, si estamos en Él, si caminamos en el Espíritu y no en las obras de la carne, lo podremos hacer. Ahora,
La santidad no es una experiencia, no es un sentimiento, es un proceso a lo largo de toda tu vida, en los cuales tú deberás ir creciendo. Aquí ya he hecho esta figura varias veces, de lo pequeño va cada vez más, te pareces más a Cristo, cada vez más, hasta que Él viene por ti y eres perfecto. Aquí en la tierra nunca seremos perfectos porque estamos sujetos a debilidad. Por lo tanto, los cristianos también fracasamos en momentos, pero tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesús. Pero tú puedes seguir luchando y no volver a fracasar, pero siempre seguirás adelante, siempre serás mejor, siempre. ¿Qué es ser como Jesús? Es cumplir las demandas éticas y morales de la ley. Las ceremoniales ya se cumplieron. Las civiles no nos afectan a nosotros solamente en cuanto a sus principios y sus valores. Sí, en eso sí. Pero no puedes pensar que ser como Jesús, que eres salvo y vives como quieras. No, así no es. Te están mirando. Dios te está mirando. Satanás también te está mirando. Dios está mirando para saber si Él está haciendo lo que debe hacer. Él está yendo a Cristo y está viviendo como debe vivir. Está luchando como debe luchar. Satanás está diciendo, este está bien, fariseo. Un santo solo de apariencia. Eso me gusta. Chévere. Y otros te están mirando. Tus hijos te están mirando. Tu esposa te está mirando, tus compañeros de trabajo te están mirando. Y si haces bien las cosas, ellos serán confrontados. Debemos ser como nuestro Señor Jesús. Eso no podemos rebajar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia las demandas que hace la Biblia a nosotros. No las podemos bajar. Así que debe ser un excelente esposo, debe ser una excelente esposa, debe ser un excelente padre, un excelente trabajador. Y si en algo estás fallando, Señor, ayúdame, yo puedo con esto. Tengo que poder con esto, no me va a quedar grande esto. Amén. Y lo vas a lograr, porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos y oremos. Aleluya. Señor, gracias. Gracias porque viniste a dar tu vida por mí en la cruz del Calvario y a capacitarme para hacer las cosas bien, para vivir para ti. Gracias. Gracias porque a pesar de mi debilidad tengo en ti poder. Gracias porque a pesar de mi fragilidad te tengo a ti, Espíritu Santo. Gracias porque puedo ser más que vencedor. Gracias. No hay pecado, no hay circunstancia que a mí me impida hacer lo que debo ser. No lo hay. Teniéndote a ti, Señor, puedo hacerlo. Ayúdame a entender esto que acabamos de escuchar. Que eso quede en nuestros corazones y que nuestra justicia sea mayor que la de escribas y fariseos. Por lo tanto, que nuestro interior sea transformado y entonces nuestro exterior también. Por favor, Señor, te lo pedimos. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre Celestial. Te lo pedimos. Por favor, glorifícate, Señor. Glorifícate. Si tú eres una persona que no es cristiana, solamente tienes que decir: Señor, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Quiero hacer las cosas bien. Creo en ti y te confieso como mi Señor y Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo único que tienes que hacer. Señor, gracias. Gracias y ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Amén y amén.